Bueno, bienvenidos a esta nueva entrevista con los expertos. Hoy vamos a hablar de un tema de mucho interés para muchas personas que sufren de un sobrepeso que les cuesta controlar y que se les hace ya una fuente de frustración. Para eso hemos invitado a una especialista en dietética y nutrición. Es endocrinóloga por la Universidad de Buenos Aires y se dedica enormemente en el departamento de endocrinología a tratar estos casos muy complejos, muy rebeldes de sobrepeso. Hablamos de la doctora Adriana Torrado Sánchez. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está usted? Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por esta invitación. Un placer tenerla, doctora. A mucha gente le preocupa o le frustra, mejor dicho, el no poder con su peso. Y usted nos comentaba que hay causas que la gente igual desconoce y que tienen un posible abordaje. ¿Por qué no nos cuenta un poco? Sí, es muy habitual. Encuentro prácticamente cada día en la consulta unos cuantos casos, más frecuente en mujeres, pero también en hombres, de personas que tienen dificultad para bajar de peso y me dicen, yo no como como para tener el peso que tengo y hago actividad física y me cuido y no como fritos y tengo muchísimo un cuidado exquisito. Y sin embargo, no solamente no bajo, sino que progresivamente voy aumentando de peso. Entonces, bueno, es cierto que tengo mucha experiencia clínica, tengo más de 30 años en este campo, pero la cuestión es que en muchos casos hay una situación de insulinoresistencia o de respuesta anómala a la ingesta de hidratos de carbono. Cuando dice la palabra insulina, creo que todos entendemos diabetes, ¿no? ¿Qué es un poquito la insulina? ¿Qué papel tiene y qué significa esto de la resistencia? La insulina es la hormona que efectivamente regula el azúcar en la sangre, la glucemia, pero también es la hormona responsable del almacenamiento de grasas, es decir, transforma todos los hidratos de carbono de la alimentación en grasas de reserva, en tejido graso. Entonces, la insulina es muy delicada, tiene una regulación exquisita que tiene que ver con las horas del día y de oscuridad, por tanto, tenemos que tener mucho cuidado con la hora en la que vamos a dormir y las horas en las que comemos, pero en definitiva lo que muchas veces hay es un exceso de insulina circulando que en realidad no tiene el efecto que debería tener, en el sentido de que las personas con mucha insulina circulando deberían tener la glucemia muy baja y sin embargo mantienen los niveles de glucemia adecuados a base de liberar mucha insulina, por lo tanto almacenan un montón de grasa. ¿Y eso por qué? Porque no toleran la cantidad de hidratos de carbono que toman. Y aquí es muy interesante decir que me estoy encontrando cada día con más personas que me dicen, no, yo no tomo hidratos de carbono, porque se confunden los hidratos de carbono con las féculas. Es decir, una cosa son las harinas y los alimentos ricos en harinas y las legumbres, pero es que los hidratos de carbono también están en las frutas y en las verduras. Y esto no se tiene en cuenta. Uno tiene a pensar que si es fruta es natural y nunca me puede engordar. No es así, ¿verdad? Exacto, no es así, depende de la fruta, depende de cuándo se toma, de a qué hora se toma, con qué se toma y jamás zumos, por ejemplo, por muy naturales que sean y sin azúcar añadido, jamás hay que tomar zumos si se quiere bajar de peso. Y otra cosa es tener en cuenta también la composición de los vegetales, porque los vegetales son muy ricos en hidratos de carbono, es su nutriente principal. Y otra cosa es tener en cuenta la cantidad de hidratos de carbono que se toman en la alimentación en relación a las proteínas que se toman, porque en general hay una ingesta demasiado alta en hidratos de carbono en relación a las pocas proteínas que tenemos tendencia a tomar, sobre todo las mujeres. Ok, pero este desorden que usted menciona de esa resistencia a la insulina, es decir, entiendo que es como que la insulina se segrega y no tiene el efecto que debería tener. Eso es lo que llamamos la resistencia a la insulina, doctora. Esa es Va, la resistencia a la insulina. ¿y por qué alguien llega a tener esa condición? Es muy interesante, es un círculo vicioso. Si empezamos a aumentar de peso, podemos llegar a una situación de insulinoresistencia y al mismo tiempo esa insulinoresistencia no nos permite bajar de peso. Por lo tanto, hay que cortar esa ruedita de hámster, ese círculo. Primero comprobar, constatar, que es una prueba muy sencilla, si realmente hay insulinoresistencia. Yo muchas veces la intuyo por la historia de la alimentación, por la historia de peso, pero se puede constatar, es una prueba muy sencilla y luego hay que romper ese círculo vicioso, haciendo un cambio importante en la alimentación.
Doctora, ¿hay síntomas que se pueden evidenciar, más allá de una prueba clínica o de laboratorio? ¿Se puede qué aspectos puede mirar uno para sospechar que puede ser una persona con insulinoresistencia? Un poquito lo que decía al principio, ¿no? Yo como bien, yo como sano, yo intento caminar, yo me cuido, yo no hago desastres con mi alimentación y sin embargo no bajo de peso. O al contrario, más bien la tendencia de a poquito, a lo largo de los meses, es ir aumentando. Y estoy gordita y tengo mucha grasa y a veces, por supuesto, sobre todo se acumula la grasa a nivel abdominal. ¿Esto es igual en hombres que en mujeres? Sí, yo lo veo más en mujeres, pero por lo menos estadísticamente, desde un punto de vista estadístico, es igual, desde un punto de vista médico y estadístico, es igual en hombres que en mujeres. De acuerdo, entonces yo digo, me cuesta bajar de peso, como igual que mi mujer, sin embargo, y con más corpulencia, y sin embargo yo subo y ella baja. Si me sucede eso, debería sospechar de quizás tengo un problema de insulinoresistencia, ¿y qué tengo que hacer? Acudo al médico y ahí ¿qué sucede? Ahí sucede algo que yo considero sinceramente lamentable, porque a pesar de que es fácil intuir que puede haber una insulinoresistencia y es fácil y económico hacer el diagnóstico, no se está haciendo las consultas médicas lo suficiente. Sinceramente, creo que por desconocimiento. Entonces, bueno, hay que acudir a Un especialista. un especialista. Pero, ¿cómo es el diagnóstico, doctora? ¿Qué pruebas se necesitan? La prueba se llama una prueba de glucemia e insulinemia. Todas las mujeres conocen, las que han estado embarazadas, el Sullivan. Y en el Sullivan esta prueba es igual, pero se mide solamente la glucemia, porque lo único que interesa en el momento de la gestación es ver si hay una diabetes gestacional. Pero fuera de la gestación, en estos casos que yo estoy comentando, que estamos comentando aquí, es una prueba de glucemia e insulinemia. Por lo tanto, hay que ver cuál es la glucemia y la insulina en ayunas. Después se da un vaso de agua con azúcar que está representando la ingesta de alimentos y se vuelve a medir la insulina y la glucemia a la hora y a las 2 horas. Con eso es suficiente y hay que ver cuál es la respuesta, cuáles son los niveles. Entonces, ese vaso de agua con azúcar está representando a los alimentos. Si fueran alimentos convencionales, la prueba duraría unas 4 horas hasta que se absorben todos esos alimentos. Con el agua con azúcar, en 1 hora y máximo en 2, ya es suficiente. Entonces, si al cabo de la hora hacen la prueba, me imagino que es una prueba sencilla, ¿no? Para probarla a la hora, no hace falta ir a sacarse sangre ni cosas así. Bueno, todo esto es en sangre y hay que estar 2 horas sentado, se puede se puede mirar un iPad, se puede hablar por teléfono, se puede WhatsAppear y se puede leer, pero son 2 horas en un sillón, en un sofá cómodo y uno no se puede mover durante 2 horas. Eso De sí. acuerdo. Y entonces, a la hora o a las 2 horas, miramos el principio, miramos el final del final del periodo, y si no bajó lo suficiente, esté diagnosticado. Es así de simple. Bueno, hay que mirar en ayunas a la hora y a las 2 horas cuáles son los valores, tanto de insulina como de glucemia, y allí hay que saber interpretarlo. Pero bueno, Muy, es simple. ahora ya sabemos si tenemos o no. ¿Cuáles son los pasos? ¿Tiene cura esto? ¿Tiene solución? Sí, por supuesto, hay que bajar rápidamente de peso, cuanto antes mejor, por supuesto, porque es un run run, depende de cuáles son los valores, hay una respuesta anormal a los hidratos de carbono o bien ya hay una prediabetes. Entonces, en definitiva, en cualquier caso, hay que bajar rápidamente de peso. ¿Y qué hay que hacer? Una alimentación muy controlada en hidratos de carbono, por supuesto, controlada en grasas y rica en proteínas. Esto es así, Y no hay eso, otra opción. y el nivel de sobrepeso que puede tener la gente con este problema, ¿cuántos kilos pueden ser por encima de su peso normal? ¿Es algo 30 kilos, 10, 5? ¿Cuánto Bueno, es? empiezan con 5 kilitos, con 6, con 8, con 10. Yo me he encontrado desde 6 kilos, que me he aumentado 6 kilos en el último año, hasta que he encontrado pues con 30 kilos, con 15 kilos o más. No Ok. necesariamente diabéticos, sino con una insulinoresistencia. Sí, sí, sí. Y se habla de la diabetes tipo 2 cuando hablamos de este tipo de problema. ¿Eso es la diabetes tipo 2? No, la diabetes tipo 2 es un paso posterior. En la diabetes tipo 2 ya no hay mucha insulina circulando. La diabetes tipo 2 ya es un paso
que ya no es reversible. Lo que tiene de bueno la insulinoresistencia es que si se baja de peso es reversible. El cuadro se termina y vuelve todo a una situación de normalidad. Una diabetes tipo 2 a veces también revierte bajando de peso, pero no es exactamente lo mismo. Entonces, aviso para el navegante, si ya sospechas que tienes esto, háztelo ver pronto, porque si lo dejas estar, podría derivar en diabetes tipo 2. Exactamente, por supuesto. Ya se puede revertir. Muchos diabéticos tipo 2 ya no necesitan sus antidiabéticos orales, etcétera, bajando de peso, pero no todos, la gran mayoría, pero no todos. En cambio, una insulinoresistencia, yo siempre digo, es como un abrigo reversible. Lo puedo cambiar la situación, puedo quedar completamente normal, pero también eso significa que no voy a tolerar nunca los hidratos de carbono en unas ciertas cantidades y con unas ciertas ingestas. Por lo tanto, el tipo de alimentación que he necesitado para bajar de peso es el modelo de alimentación que voy a necesitar el resto de mi vida. O sea que a partir de corregirlo, va a cambiar la forma de comer definitivamente. ¿Qué tipo de alimentos son los que tienen que desaparecer de la dieta de estas personas? En la alimentación de esas personas no me gusta hablar de dietas, nunca, no, jamás digo esta palabra, siempre hablo de alimentación, por las connotaciones cerebrales que tiene la palabra dieta. Entonces, la alimentación de estas personas tiene que ser muy exquisitamente cuidadosa en todos aquellos alimentos ricos en hidratos de carbono. El arroz, la pasta, las patatas, los boniatos, por supuesto las cosas dulces. No es que no se puedan tomar nunca más, pero hay que saber cuándo, cómo, en qué cantidades y de qué tipo, porque hay distintos tipos de arroz, hay distintos tipos de pasta, hay distintos tipos de legumbres, hay distintos momentos y hay personas con distintos niveles de actividad física. Y todo eso va a definir cómo, cuándo, de cara a la Meca, de qué manera voy a poder tomar esos hidratos de carbono. ¿Qué papel juega esto que mencionó, la actividad física, doctora? Fundamental, por supuesto, pero es que esto siempre, tanto si hay un sobrepeso, una insulinoresistencia, como si no la hay. Fundamental. No nos salvamos nunca del deporte, hay que hacerlo siempre. Y además hay algo muy interesante, que está cuantificada la cantidad de actividad física que necesitamos cada día o durante la semana para evitar problemas cognitivos, para estimular una función cardíaca adecuada, para evitar el cáncer de colon, para evitar la tendencia al cáncer de mama, de próstata, etc. Y son 150 minutos a la semana, intensidad moderada o fuerte, dependiendo de cada uno. 150 parece asequible, ¿no? Casi para cualquiera, ¿no? 150 minutos. Pero hay que hacerlo, 150 minutos a la semana. Hay que incorporarlo en la rutina de todos los días. Por supuesto. Entonces, doctora, pasando esto en limpio, si yo vivo con esta dificultad, que hago las cosas bien, no me engaño, y aún así, no solo que no lo controlo, sino que lo subo el peso, debo sospechar de resistencia a la insulina. Sí. En este caso, acudo a un profesional, como el caso suyo, que tiene una experiencia, ha dicho, de 30 años, y en un examen que se hace durante una mañana, entiendo, ¿no? Es una mañana. Sí, habrá que ir en ayunas y todo esto, ¿no? Sí, sí. Vale, entonces en ayunas hago durante un par de horas este test y ya por la tarde, si tengo los resultados, ya tendría un diagnóstico y a partir de ahí ya sé que va a ser, no lo llamemos dieta, pero será un cambio de alimentación, supongo que importante hasta bajar de peso. Habrá una etapa dura, ¿no? Que habrá que corregir, entiendo yo. Como usted ha hablado de cortar un círculo vicioso, y es como que la obesidad fuerza a que esta condición se mantenga. Entonces, he entendido que hay que cortarla con una dieta para bajar de peso rápido. Exacto. Y a partir de ahí, doctora, cuidarse con la alimentación, con los consejos que usted le daría a las personas. ¿Es así? Sí, es así. Muy bien, doctora. Bueno, a mí me ha quedado muy claro. Yo sí que sospecho un poco que puedo tener algún síntoma que encaja con eso. No sé si fue el coronavirus que nos dejó encerrados y todos engordamos un poquito, o igual tengo un poquito de eso. Así que muchas personas que están escuchando seguramente lo van a pensar. Doctora, ¿usted tiene consulta en Barcelona? En Barcelona. En Barcelona. De acuerdo. Y también entiendo que da consultas online porque la tenemos en Virtual Medicum, en el equipo de Virtual Medicum.
Así que bueno, esta consulta, ¿se podría tener una primera consulta online con usted? Sí, sí, por supuesto. Hace muchos años que tengo consultas virtuales porque hace muchos años que tengo pacientes fuera de Barcelona capital y fuera de España. Por lo tanto, antes ya lo hacía hace muchos años. Sí. Tengo pacientes en Londres, en Milano. Fenomenal, doctora. Entonces, las personas que estén interesadas en consultar con la doctora Adriana Torrado pueden acudir en Virtual Medicum. Ahí está el botoncito de pedir cita y la doctora ahí ya verá si les da una cita presencial o online. ¿Correcto? Muy bien, doctora. Sí, así es. Muchísimas gracias por su tiempo. Sé que siempre es escaso. Nos lo ha dedicado y nos ha dejado con las ideas mucho más claras y bastante tranquilizadoras. Muchas gracias, doctora. Al contrario, gracias por la invitación. A usted, gracias. Adiós, buenas tardes. Buenas tardes.